pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En esta mañana quiero referirme al texto que está en Primera de Tesalonicenses. De modo que si tiene su Biblia, me gustaría que abriéramos juntos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses para juntos dar lectura a las Sagradas Escrituras a partir del capítulo 2, verso 1. Entonces, abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hasta aquí entonces quiero leer con ustedes de la Biblia. Vamos a tener una palabra de oración en esta mañana. Amén. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por cada hermana, por cada hermano a quien le ha fortalecido para llegar en este día. Gracias por cada consiervo, por cada consierva, Señor, que va llevando, Señor, el peso de tu obra sobre sus hombros, y así son constantes, Señor, en llevar adelante la tarea, Señor, que tú nos has confiado en estos tiempos. Ahora es el momento, Señor, en que estamos compartiendo tu palabra, lo cual es el alimento para nuestra alma y lo que ha de nutrirnos, según, Señor, el poder de tu fuerza en el hombre interior. Por lo cual te pedimos, Señor, ese denuedo, esa gracia, esa sabiduría y esa revelación que es dada por medio del Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, Señor, y se forme en los corazones esta preciosa fe por medio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es muy importante cuando oímos el mensaje de la palabra de Dios, tratar de estar atentos. ¿Por qué? Porque siempre se nos presenta el combate. Pero si usamos de sabiduría, vamos a presentar batalla. Amén. Vamos a pelear la buena batalla de la fe y vamos a despojarnos de aquellos pensamientos e ideas que muchas veces nos asaltan y que no nos permiten recibir la palabra del Señor.
a veces somos estrechos para con el que está delante de nosotros, a veces una mención, un comentario que nos hicieron ya nos sacó del eje en el que nos debemos de mantener para poder oír correctamente las Escrituras. Los otros días me compartía un hermano que ya tiene un tiempo en los caminos del Señor y claro, llega la Semana Santa y como nosotros, muchas otras congregaciones también tienen retiros espirituales. Y bueno, ellos tenían un retiro espiritual, el pastor de la congregación estaba visitando otra congregación en otro país y era enviado un pastor que no era un pastor que tenía ya una trayectoria, sino un pastor que había sido ordenado recientemente. Y lo habían enviado a su congregación para compartir la palabra de Dios. Pero como él le conocía de hacía tiempo y también había escuchado cosas, había cerrado su corazón para no ir a la iglesia en esos días. Pero pensando en que ir al retiro de Semana Santa y la importancia que tiene la Semana Santa, venció el obstáculo de no ir y se sinceró con el pastor que había sido enviado y le dijo: mira, yo estuve a punto de no venir a causa de las cosas que yo había oído sobre tu persona, pero ¿sabes qué? Escuchándote podía ver la gracia de Dios por medio tuyo y podía recibir de la palabra del Señor. Y me compartía su testimonio y eso me llevó a meditar en la palabra de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? La Escritura nos dice claramente que a quien Dios ha enviado, su palabra le es dada. Amén, a quien Dios ha enviado, su palabra le es dada. Ese pasaje yo lo tengo bordado por una hermana ya hace como unos 15 años en mi oficina, ¿no? Que a quien Dios envía, su palabra le es dada. Y es muy cierto, nosotros no tenemos que mirar quién está delante de nosotros, ni el ambiente cómo es, porque por ahí puede ser un ambiente cálido, confortable, pero también puede llegar a ser un ambiente que no es de nuestro gusto o nuestro agrado. Yo no sé si usted vio, ¿no? Hoy la hermana contaba de la predicación en otros países. Y también pienso que hay países, y lo he visto, en donde las reuniones se hacen bajo un techo de paja y sin paredes, ¿no? Sobre un tablón y con dos troncos haciendo de forma de banco. Y hasta he visto lugares donde, estando inundados, se abrió culto igual y la gente fue con el agua hasta los tobillos para participar del culto y para oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y la primera línea de defensa, ¿dónde se encuentra? En nuestras trincheras. Amén. Allí en donde nosotros nos encontramos es la primera línea de defensa que nosotros tenemos que proteger. No debemos dejar que las influencias de afuera, que los dardos de fuego del enemigo nos priven de recibir aquello que Dios tiene para nosotros en este día. Amén. Así que espero que al igual que yo podamos juntos presentar la batalla de la fe, así quedando con nuestros corazones ensanchados, nuestras mentes despejadas y abiertas para oír y para recibir la palabra de Dios. Y fíjese que el pasaje que hemos leído no está muy lejos del contexto de lo que venimos hablando. ¿Por qué? Porque en medio de gran oposición, dice el apóstol Pablo, nuestro mensaje que os hemos anunciado, el Evangelio, os lo dimos con denuedo. ¿Qué significa esa palabra denuedo? Facilidad de palabras. El mensaje que os hemos traído, el Evangelio, os lo hemos dado con denuedo. ¿Qué quiere decir? Que fueron a ellos, a pesar de que tenían gran oposición, a pesar de la persecución que se había levantado contra ellos como apóstoles de Jesucristo, como embajadores en Cristo,
como mensajeros, como si Dios estuviera rogando por medio de ellos. A pesar de la oposición que se había levantado, no le faltó palabras, no le faltó el denuedo, sino que presentaron el Evangelio con abundancia de palabras a fin de que se formara la fe. Porque ya sabemos, ¿no? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe de tener como primera como meta, ¿no? Todo aquel que está puesto para llevar un mensaje, para compartir la palabra de Dios, que se forme la fe en los corazones. Esa debe ser la meta principal de todo predicador, que mediante la exposición del mensaje, en la medida en que va exponiendo el mensaje, la fe se vaya formando en nuestros corazones, ya que todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos por medio de la fe. ¿Correcto? Si no tenemos fe, no hay manera en que lo podamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando uno tiene por meta el que se forme la fe en los corazones, eso le va a llevar a que también sea cuidadoso en la manera en que lo presenta el Evangelio. Por cuanto que el apóstol le escribía a los tesalonicenses, ¿qué es lo que les recordaba en el versículo 5? Y preste atención si no lo está leyendo, y si no, lea conmigo de su Biblia, en el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Y miremos qué es lo que hace mención. Porque no usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, cuando uno tiene por meta poder compartir lo que es para el provecho, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la nodriza? Cuidar de esa criatura, alimentarla, resguardarla de los peligros, amén. Esa es la tarea de la nodriza, ¿no? De cuidar a esa criatura. Dice, como nodriza que cuida de los hijos, así hemos sido tiernos para con vosotros. ¿Por qué? Porque la palabra que ellos llevaron no eran palabras lisonjeras, palabras de adulación, esas palabras que muchas veces hemos oído de parte de otros y que las aceptamos muchas veces por respeto, por no contradecir, pero sabemos que son palabras livianas, ¿no? Porque por ahí son dadas, pero no tienen el fundamento de quien verdaderamente nos conoce. Esas son palabras lisonjeras, cuando uno busca adular a otro para recibir del otro, ¿qué respuesta? Que lo reciba con agrado, amén. Que lo reciba a uno muchas veces con gentileza. Es muy común que esas palabras las vemos muchas veces en los candidatos en la campaña electoral, ¿no? Usan de palabras lisonjeras, que vamos a tener esto, que vamos a ayudarles de esta manera, que vamos a ver de que a ninguno le falte, dice. Son palabras livianas, ¿por qué? Porque siempre va a haber, entre tanto que estamos en un mundo egoísta, siempre va a haber esa diferencia de clases sociales, de uno que tiene mucho, otro que le falta. Buscar la igualdad mediante la obra del hombre es muy difícil. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene un interés propio, un interés egoísta. El único que nos mira sin acepción de personas, que no hace diferencia entre las personas, es Dios. Y a todos les ha dado un mismo y único medio para que pueda ser salvo. Les ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna.
Pero ¿para qué usamos muchas veces son usadas las palabras lisonjeras? Para obtener algo del otro. Por eso dice, y ni nuestra palabra fue encubriendo avaricia, o sea, el deseo de recibir algo del otro. Ni tampoco hemos buscado la gloria de los hombres o la gloria de vosotros. Tener la aprobación, que los hombres le aprueben, que los hombres le feliciten, sino que como la nodriza cuida de sus hijos, así hemos sido tiernos para con vosotros. ¿Por qué? Porque cuando la meta está en que se forme la fe, para que pueda crecer y desarrollarse ese hombre, esa mujer en la fe, entonces no va a tener otro propósito, sino que ser un conducto limpio, un canal limpio por donde la palabra de Dios pueda estar fluyendo, sin encubrir nada, sino como un mensajero fiel, como un conducto limpio, va a estar comunicando la palabra de Dios. Pero cuando llega al versículo 4 de este capítulo, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Y quiero hoy detenerme un minuto aquí, porque sin duda esto no es exclusividad del apóstol Pablo, o de Bernabé, o de Juan Marcos, o de Timoteo, o de Tito, quienes eran los compañeros de milicia del apóstol Pablo. Esto no es exclusividad de ellos, que a ellos solamente les fue confiado el Evangelio. Porque aún hoy día el Evangelio sigue siendo predicado, ¿es cierto? Aún hoy en día el Evangelio sigue siendo eficaz para salvar a todo aquel que cree. Entonces, ¿de qué manera es que le fue confiado el Evangelio? Voy a referirme a un ejemplo negativo. Muchas veces cuando usamos la contraposición, nos podemos dar cuenta cómo es que a alguien le puede ser llegado a confiar el Evangelio. Y quisiera referirme a un pasaje más que está en Timoteo. En su segunda carta, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y dice así, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Entonces, este es un ejemplo que podríamos decirse que es la contraposición, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, según fuimos aprobados, se nos confió el Evangelio. Y aquí hace mención de aquellos que eran falsos maestros, que eran falsos discípulos de Jesucristo, y dice que eran como Janes y Jambres. Cuando Janes y Jambres, cuando Moisés se presentó en presencia de Faraón, le salieron al encuentro Janes y Jambres, que eran hombres que utilizaban la magia y la adivinación en el antiguo Egipto. De modo que cuando Moisés daba una señal, estos muchas veces imitaban la señal. Un ejemplo muy notorio es que cuando Moisés arrojó la vara se convirtió en una serpiente. Y Janes y Jambres hicieron lo mismo arrojando la vara, y la vara también se convirtió, la de ellos, en una serpiente. La diferencia es que la serpiente de Moisés devoró a las serpientes de Janes y Jambres. ¿Por qué? Porque si bien el enemigo puede ser un imitador de las obras y de los hechos de Dios, tiene ciertos límites. Puede llegar hasta cierto lugar
y de ahí no va a poder progresar. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu mayor. Amén. No hay Espíritu mayor que el Espíritu de Dios. Entonces, cuando algo procede de la verdad, y de ello también nos referíamos ayer, ¿no? Cuando algo procede de la verdad, entonces descubre el engaño. En nada podemos contra la verdad, dice la Escritura, sino por la verdad de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que son reprobados? Los que resisten a la palabra de Dios. Que cuando les es comunicada la gracia de Dios, que cuando les es presentado correctamente el Evangelio, en vez de aprobar, en vez de consentir, en vez de decir amén, en vez de aceptar esa palabra de gracia, la resisten. Dicen, a mí no me parece que sea así. Yo no creo que mediante la obra de Jesucristo todos mis pecados puedan ser cubiertos y ya no sea un pecador. Resistiendo a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad tiene un contenido. La verdad tiene un contenido. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. O sea que la palabra de verdad es el evangelio de nuestra salvación. Por eso cuando los Gálatas habían sido fascinados y habían sido desviados de la verdad de Dios, habían sido apartados de la verdad de Dios, el apóstol Pablo los exhortó diciendo, ¿quién os fascinó para que tan prontamente os hayáis alejado del evangelio de la verdad? No que haya otro evangelio, sino que alguien les ha fascinado y les ha alejado, apartando sus oídos del evangelio de la verdad. Y los lleva a la reflexión, diciéndoles, ¿acaso habéis recibido el Espíritu por las obras o por el oír con fe? Ellos habían sido sellados con el Espíritu Santo cuando les había sido presentado la verdad, el evangelio de la salvación. Cuando creyeron fueron sellados con el Espíritu Santo. Pero luego vinieron falsos discípulos, falsos maestros, hombres reprobados según la fe, hombres que resistían a la verdad y eran reprobados según la fe, comenzando a enseñar fábulas, comenzando a enseñar doctrinas de demonios, comenzando a enseñar de acuerdo a su propio corazón. ¿Y por qué? Porque tenían encubierto la avaricia, porque buscaban la gloria de los hombres, querían enseñorearse de las congregaciones. Por eso Pablo le decía, ojalá se mutilasen ellos. Ojalá se mutilasen ellos. ¿No ven que quieren enseñorearse de vosotros, arrastrándolos y apartándolos de la verdad? ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libre. No nos hace dependiente de hombres, sino por el contrario, nos hace libre para servirlo a Dios, en espíritu y en verdad. La Escritura dice que ya no se adorará ni en Jerusalén, ni en el pozo de Jacob, que estaba en Samaria, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Significa adorar en libertad. Primeramente, limpia la conciencia de obras muertas, libertado de la esclavitud del pecado para poder levantar manos santas delante de Dios y así servir a Dios en medio de esta generación. Cuando no se tiene esa intención verdadera, sincera, de edificar la fe, siempre estará encubierta la avaricia. Siempre estará encubierto otra intención que no es la verdadera intención. Y eso es llevado adelante por hombres que resisten a la verdad y que son reprobados en cuanto a la fe. Por eso es tan importante para nosotros usar de discernimiento, de tener entendimiento.
Cuando lo que se nos está enseñando es conforme a la verdad de Dios. Cuando lo que se nos está enseñando es conforme a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo que se nos está enseñando se conforma a las palabras de la Biblia, dado que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios, instruido en justicia, pueda servir a Dios en medio de su generación. Entonces es tan importante que nosotros podamos tener ese entendimiento. ¿Por qué? Porque quien me enseña a mí la verdad de Dios tal cual fue dada, siendo un conducto limpio, no mezclando con el pensamiento humano, ni trayendo las ideas de los hombres, ese es el que verdaderamente está cuidando de mi alma y busca de mi edificación. Pero quien me enseña otras cosas, que no son conforme a la Biblia, y muchas veces argumentan, dice, pero nosotros enseñamos o hacemos estas cosas, ¿para qué? Para lograr atraer la atención de la gente, para que la gente pueda venir a nosotros. Ciertamente esa es la obra del hombre, y la intención que está detrás de ello, que está encubierta, es la avaricia, es buscar recibir algo de los hombres. Porque cuando nosotros presentamos el Evangelio, no necesitamos mezclarlo con nuestra opinión o con nuestras ideas. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Por cuanto que todos pecaron, han quedado destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. No necesitamos añadir nada al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Para atraer a las personas, no necesitamos atraer a las personas. Lo que necesitamos es sacar a las personas de esa cautividad, de esa esclavitud. ¿De qué me sirve atraer a alguien a mí y hacerlo doblemente hijo del diablo? Pues Jesús criticó y condenó a la generación religiosa de su tiempo. Y dijo, os cruzáis los mares o atravesáis las montañas con tal de hacer un seguidor, un prosélito. ¿Y todo para qué? Para hacerlo doblemente hijo del diablo. Así hay un sinfín de personas que están trabajando y trabajando en buscar, en conseguir adeptos, pero para luego, ¿qué? Hacerlo esclavos de los hombres, esclavos de sí mismos, diciéndoles y argumentando de que si no vienen a él, no pueden ser liberados, que si él no es el que pone las manos sobre su frente, entonces nada va a poder pasar en su vida. Y esto no es así. Esto no es así. La Biblia dice que había 120 en el día de Pentecostés que estaban orando a Dios y el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se repartieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego y glorificaban a Dios. Hay personas que tan solo con la Escritura o una porción de las Escrituras en un cuarto de hotel oraron a Dios y Dios rescató su alma. Hay personas que en la angustia de la noche y lleno de pensamientos de suicidio, escucharon tal vez un programa radial y en ese momento hicieron la decisión de fe orando con el predicador que estaba en la radio. Dios no necesita de los hombres para glorificar su nombre. La manera de orar de Dios es multiforme. Puede orar de diversas maneras. ¿Nos usa a los hombres? Claro que sí. ¿Somos instrumentos en las manos de Dios? Por supuesto que lo somos. Pero si somos un conducto limpio, si somos aprobados según Dios para que se nos confíe el Evangelio, pues si tenemos otra intención encubierta, como la avaricia, como querer obtener algo de las personas, recibiendo tal vez honra o queremos enseñorearnos,
no podremos nunca decir que Dios nos está usando, porque ese no es el modelo bíblico de los discípulos de Jesucristo y quienes formaron y fundamentaron a la iglesia primitiva. El modelo y el ejemplo de los discípulos de Cristo que moldearon y dieron forma a la iglesia primitiva no era de hombres corruptos, que mezclaban la verdad de Dios con mentiras del diablo. No era de hombres reprobados, sino por el contrario, eran hombres aprobados a los que se le había confiado el Evangelio. Es más, el apóstol Pablo dice, detrás de nosotros vienen los mutiladores del cuerpo, hombres corruptos, faltos de entendimiento, malas bestias, anunciando un tiempo de dificultad, así como también en varias de sus cartas anunció que vendría un tiempo de dificultad. En los postreros días dice, y ayer lo hemos leído al apóstol Pablo en su primer carta a Timoteo, cuando dice en el versículo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es una característica de estos tiempos. Mucha gente tiene apariencia de piedad, o sea que está en pos de Dios, que va procurando servirlo a Dios, pero niega la eficacia de ello, presentando otras cosas. Hasta cosas que tienen ni siquiera ninguna relación, que si uno las pone en contraste y las compara, no tienen ninguna relación con el modelo y el ejemplo que nos muestra de la iglesia primitiva la Biblia, sino que si las pone en contraste y las compara, no se difiere en nada tal vez a lo que hace la curandera del barrio o el brujo de aquel lugar, con toda clase de adivinaciones y con toda clase de sortilegios que lo único que hacen es apartar los oídos de la verdad. Es importante para el crecimiento y para el desarrollo de nuestra vida espiritual que podamos discernir cuándo se nos está dando el alimento sólido, cuándo se nos está nutriendo con la palabra de verdad. El apóstol Pedro le decía, escribiendo en su carta, desead como niños la leche espiritual no adulterada con la cual podéis crecer para la salvación. ¿Qué significa la leche espiritual no adulterada? O sea, el alimento que da esa nodriza, pero que no está mezclado con agua, que no está adulterado, sino que es el alimento puro. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender en estos tiempos cuando se nos está entregando la palabra de verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación. No es muy difícil descubrir en estos tiempos la verdad. Cuando Jesús fue interrogado por Poncio Pilato, Jesús dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Poncio Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Tal vez en aquellos tiempos era difícil, pero Jesús dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y a quienes le oían dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Usted quiere saber qué es la verdad? La verdad es Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad descubre el engaño y la verdad nos hace libres. Cuando nos enseñan correctamente acerca de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, eso nos tiene que llevar a la verdadera libertad. A no depender de hombres, sino depender pura y exclusivamente de la obra de Dios. Los hombres intervienen en la obra de Dios, sí, son colaboradores en Dios, porque la iglesia es edificio y es labranza. Pero también es importante que podamos discernir y ver cuando hay encubierto avaricia, cuando hay encubierto otras intenciones
y cuándo es un mensajero que nos comunica la palabra de Dios tal cual nos es dada. ¿Por qué? Porque si nos enseñan otra cosa que no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, detrás de ello hay otra intención que no es la correcta, que no es la adecuada. ¿Por qué? Porque el que fue aprobado según Dios, a ese se le confió el Evangelio. ¿Y cuando nosotros fuimos probados y aprobados? Cuando oímos la palabra del Evangelio. Dice que la sabiduría es justificada por los hijos. La sabiduría es justificada por los hijos. Cuando uno verdaderamente es un hijo de Dios, una hija de Dios, va a justificar cuando la palabra de Dios viene de parte del Señor y cuando es Dios el que está ministrando a su pueblo. Por eso es tan importante ese entendimiento que Dios trae cuando nos es anunciado el Evangelio. No tiene mezcla ni es muy difícil de poder discernir. ¿A qué se conforman? A las palabras del Señor. A las palabras de la Biblia se conforman. Si no lo podemos ver y cotejar con la Biblia de que está en la Escritura, entonces es tradición de hombres o es una estrategia humana, una forma humana de querer atraernos o arrastrarnos con el único propósito de poder tomar algo de nosotros. Y eso nos lleva ¿a qué? A que nos hagamos esclavos de los hombres. Pero cuando se nos enseña la verdad de Dios, vamos creciendo en amor hasta alcanzar todo aquello por lo cual fuimos tomados por el Señor. Que estas palabras nos lleven a reflexionar y que por medio de ellas podamos decir, meditar y ver que lo que oímos es muy importante, porque de ello depende que seamos nutridos, fortalecidos y edificados y formados a la imagen de Cristo, o también deformados y también debilitados espiritualmente, al punto tal que cuando llegue el día del Señor no podamos presentarnos con valentía delante de su presencia, sino que nos tengamos que alejar avergonzados delante de Él. Amén. Hermana querida y hermano querido, que usted y yo podamos tomar la palabra de Dios como nos fue dada para poder edificarnos en amor y alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Aleluya. Vamos a estar de pie para orar. Demos gracias al Señor en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte? Porque por medio de tu palabra, Señor, también nosotros podemos recibir la exhortación. El verdadero mensajero, a pesar de la oposición y de las pruebas, Señor, no deja de tener denuedo, Señor, para comunicar la palabra de verdad, lo cual es el Evangelio de la salvación. Y lo hace como un conducto limpio, sin mezcla humana, Señor, porque detrás de ello no hay una intención, Señor, escondida, Señor, como se mostraban los falsos maestros o se muestran hoy en día, Señor, los falsos maestros, Señor, encubriendo avaricia o buscando la aprobación de los hombres, sino que los verdaderos mensajeros buscan, Señor, salir aprobados delante de tu presencia, para que habiendo oído y habiendo recibido, puedas seguir teniendo aún más todavía para compartir. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual nos fue enviada en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,